La Biblia Dios habla hoy. 3 de julio. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo 10. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice: No hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos. Muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos. Y piensa que nadie lo hará caer. Que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones. De mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho, por las aldeas. Y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite. Esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge. Y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos? ¿Pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto, y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rompeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad. Hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Plena confianza en el Señor. Ya maestro de coro. De David. Salmo 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan: huye a los montes, como las aves. Fíjate en los malvados. Ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco. Y, desde un lugar escondido, disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo. ¿Qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y con ojos bien abiertos. Vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados. Y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo. Y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara, sinceros. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Ya maestro de coro, con instrumentos de 8 cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz. A los hipócritas y fanfarrones. A los que dicen: con tener boca nos basta. Nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles. Se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme. Y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura. Refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gente.
Los malvados rondan por todos lados. Y todo el mundo alaba la maldad. Oración pidiendo ayuda. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Perversión del hombre. Del maestro de coro. De David. Salmo 14. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre del Señor. Temblarán llenos de miedo. Pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los anhelos del humilde. Pero el Señor lo protege. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Y tendrás una vida larga. Y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor. Y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina. Para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien él ama. Como un padre corrige a su hijo favorito. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. Porque son más provechosas que la plata. Y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que de las nubes brotara el rocío. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío. Y no pierdas de vista la discreción. Pues serán para ti fuente de vida. Y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino. Y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños. Cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana
La ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie. Si nadie te ha hecho daño, no envidies al desalmado, ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Marcos 12. Dios habla hoy. La parábola de los labradores malvados. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro, y a éste lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él, pensando: sin duda, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores, y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor. Y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús, porque sabían que había usado esta parábola contra ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. La pregunta sobre los impuestos. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes, para hacerle decir algo de que pudieran acosarlo. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario, para que la vea. Se la llevaron, y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. La pregunta sobre la resurrección. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda, para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero, y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. El mandamiento más importante.
Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices, hay un solo Dios, y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿De quién desciende el Mesías? Jesús estaba enseñando en el templo, y preguntó: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? 36 Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Jesús denuncia a los maestros de la ley. Jesús decía en su enseñanza: Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. 1 Reyes 2. Dios habla hoy. Últimas órdenes de David. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: Voy a emprender el último viaje, como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él, con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Ahora bien, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Zeruya, es decir, lo que hizo con 2 generales del ejército israelita, con Abner, el hijo de Ner, y con Amasá, el hijo de Jeter, a quienes mató en tiempo de paz para vengar la sangre derramada en guerra, haciéndome responsable de ese asesinato. Por lo tanto, actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. En cuanto a los hijos de Barzilai, el de Galaad, trátalos con bondad y hazlos participar de tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Por otra parte, fíjate que está contigo Simí, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurim. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba hacia Mahanaim. Después, sin embargo, salió a recibirme al río Jordán, y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. No lo perdones. Eres inteligente, y sabrás qué hacer con él. Pero procura que su muerte sea violenta. Muerte de David. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en lugar de David, su padre, y su reinado fue muy estable. Fin de Adonías y de sus partidarios. Adonías, el hijo de Agit, fue a ver a Betsabé,
la madre de Salomón. Ella le preguntó: ¿Vienes en son de paz? Sí, respondió él. Y añadió: tengo algo que decirte. Dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía, y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se le concedió a mi hermano, porque ya el Señor había dispuesto que fuera para él. Ahora solo quiero pedirte un favor. No me lo niegues. Habla, respondió ella. Él dijo: te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré al rey por ti, respondió Betsabé. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha, y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor. Te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey, que no te lo negaré. Permite que Abisag la sunamita sea dada por esposa a tu hermano Adonías, dijo ella. ¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? Respondió el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruyá. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue con toda dureza, si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor, que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joiadá, de matar a Adonías, y éste fue y lo mató. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le ordenó: lárgate a Anatot, a tus tierras. Mereces la muerte, pero no te mataré porque has transportado el arca del Señor delante de David, mi padre, y has sufrido las mismas penalidades que él. De este modo Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio del Señor, y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Elí. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón, así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Pero informaron al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor, y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiadá, que fuera a matarlo, y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab: el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó: no. Aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta, y le contó lo que Joab le había respondido. 31 Entonces el rey contestó: démosle gusto. Mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre, y de mí también, la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque, sin saberlo mi padre, Joab acuchilló a 2 hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército israelita, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre. Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono. Entonces Benaías fue y mató a Joab. Y Joab fue enterrado en su casa, en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó llamar a Simí, y le ordenó: Constrúyete una casa en Jerusalén, para que vivas allí. Pero no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás, y tú tendrás la culpa. Simí respondió al rey: Está bien. Haré lo que ha ordenado su majestad. Simí vivió mucho tiempo en Jerusalén. Pero al cabo de 3 años, 2 esclavos suyos escaparon y se fueron a vivir con Aquís, hijo de Maacá, que era rey de Gat. Cuando le avisaron a Simí que sus 2 esclavos estaban en Gat, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba Aquís, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simí regresaba de Gat con sus esclavos, supo Salomón que Simí había salido de Jerusalén a Gat, y que ya venía de regreso. Entonces mandó el rey llamar a Simí, y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor, y te advertí,
que el día que salieras a alguna parte, con toda seguridad morirías? ¿Acaso no me respondiste que estaba bien, y que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste tu juramento al Señor, ni obedeciste lo que te mandé? Tú sabes perfectamente el daño que hiciste a David, mi padre. Por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Pero el rey Salomón será bendecido, y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Después el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joiadá, y éste salió y mató a Simí. Así se afirmó el reino en manos de Salomón. Oseas 6. Dios habla hoy. Esdras habla de volverse al Señor. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud. Nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros. Tan cierto como que sale el sol. Tan cierto como que la lluvia riega la tierra. En otoño y primavera. La respuesta del Señor. Dice el Señor. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen. Es como la niebla de la mañana. Como el rocío de madrugada, que temprano desaparece. Por eso los he despedazado mediante los profetas. Por medio de mi mensaje los he matado. Mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de ustedes es que me amen. Y no que me hagan sacrificios. Que me reconozcan como Dios. Y no que me ofrezcan holocaustos. Pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Galaad es una ciudad de malhechores. Toda llena de huellas de sangre. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones. Puestos al acecho de la gente. Asesinan y cometen infamias. En el camino de Siquem. En Israel he visto cosas horribles. Efraín se ha prostituido. Israel se ha contaminado. Y aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo. Cuando quiero cambiar la suerte de mi pueblo Israel. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl